Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, Padre. Te damos gracias por nuevamente estar acá juntos como hermanos para aprender, para conocerte más, para saber más de vos a través de lo que nos enseñas en la Biblia, Señor. Y especialmente hoy en un tema y un libro tan particular como es la vida de Job. Ayúdanos a comprender y más allá del conocimiento a que realmente estos principios y lo que nos hablas a través de la Biblia transforme nuestro corazón, Padre. Gracias por todo, amén y amén. Bien, bueno, me encantan los que toman nota, como siempre les digo, ya sea en sus celulares, estén bien atentos. Quería comenzar, ya que está el maestro de la clase pasada acá presente y va a estar atento y va a tomar nota. ¿Qué aprendieron la clase pasada? ¿Qué libro estamos hablando? Gaby ya sabe que fue al picnic, estaba en un picnic. Estamos Job. Bueno, rápidamente, ¿qué aprendieron de los que estuvieron la vez pasada? ¿Qué aprendieron de lo que hablaba Carlitos? Ah, acá hay agua, qué bueno. Apareció agua. ¿Qué les llamó la atención de la primera parte? Hoy vamos a terminar con el libro. Vos hablaste de la primera parte, ¿no, Carlitos? A ver, ¿qué les llamó la atención? ¿O qué saben de Job? ¿Qué les llama la atención? Recuerden que esto es una clase. Ajá. ¿Y por qué te llama la atención eso? ¿Se escuchó lo que dijo Gastón? Ajá. Ajá. Muy interesante eso. Bien. ¿Quién más? Por allá atrás, Mati. ¿Qué te llama la atención de Job? Así rápidamente. Es bastante particular ese libro. El tema de la esposa es bastante particular, ¿no? Entonces, bien. Yo no estuve, pero vi la actitud de los amigos. Wow. ¿Qué te llama la atención la actitud de los amigos? Con esos amigos, ¿para qué enemigos, no? Claro, culparlo de algo de lo que él no tenía nada que ver y también de esa manera ellos se estaban quejando y pensaban que estaban haciendo todo lo contrario. Ajá. Fueron en su ayuda y, creo yo que fueron, no sé qué fueron más. La discusión que lleva, bueno, como la discusión que tenían entre ellos. Ajá. Los tres contra Job y Job la interesa y después también, no sé hasta dónde llegaron, yo no vine, pero cuando Job habla con Dios y cuando marca la grandeza de Dios, el libro de Job, yo tengo acá marcado el 11:7, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Este libro a mí me marca el poderío de Dios. Ajá. Buenísimo. Wow. Genial, Gaby, gracias. ¿Quién más por allá atrás? Esteban. Wow. ¿Por qué te llama la atención? Ajá. Es interesante ese diálogo, varios lo nombraron. ¿Se imaginan la escena? Es súper compleja, es como de película épica, Dios allí y el diablo diciéndole, en realidad te quieren es porque tiene las cosas, no es porque realmente te amen. Es fuertísimo eso. Bien, ¿alguien más? Si no avanzamos. ¿Listo? Bien, otra pregunta. No sé si Carlito lo mencionó la vez pasada. Él va a tomar nota, no yo. ¿Qué tipo de libros es este? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo de narrativa es el libro de Job? Poético.
poético sapiensal. ¿Cuál otros libros son así en la Biblia? Eclesiastés. Interesante. Eso es muy importante, hermanos, tenerlo en cuenta, porque cuando vamos a estudiar el libro de Job, como todo libro, pero en este particularmente tenemos que tener en cuenta la clase de narrativa que tiene, y es interesante porque es un libro de sabiduría. Y como libro de sabiduría, tanto como Eclesiastés, como Proverbios, sapiensales, la esencia de lo que nos está tratando Dios enseñar en un libro como este está basado en la soberanía de Dios. Yo tengo este librito, que es un manual que nos ayuda mucho a ver cosas particulares del libro y después vamos con el tema ya del material que estamos leyendo. Pero, por ejemplo, acá habla que los versículos claves de este libro son el capítulo 13, versículo 15, el capítulo 37, el 23 y el 24, y el capítulo clave de Job es el 42. La palabra clave de este libro es soberanía. La palabra básica del libro es ¿por qué sufren los justos si Dios es amante y todopoderoso? El sufrimiento en sí no es el tema central. En lugar de esto, el enfoque está en lo que Job aprende de su sufrimiento. Esto es la soberanía de Dios sobre toda la creación. Entonces, es muy interesante desde ese punto de vista. ¿No les ha pasado alguna vez? A mí me pasó un montón en la universidad con los estudiantes. Una de las preguntas que más hacen ellos acerca de por qué creer o no en Dios es acerca de por qué pasan cosas malas. ¿Alguna vez les han hecho esa pregunta? Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan cosas malas si Dios es un Dios bueno, no? Bueno, el libro de Job nos narra y nos responde gran parte de esto. Gran parte está relacionada obviamente por un mundo pecaminoso, en vida, en consecuencias, pasa lo que pasa. Pero acá la palabra clave, como lo leíamos, es la soberanía de Dios. Es algo tremendo. Por ejemplo, podemos pensar en lo que recientemente nos pasó, que parece como si hubiera pasado hace un montón, pero pasó. Acabamos de atravesar una pandemia y era fuerte, como Dios permitió que viniera un momento así histórico en la humanidad, la soberanía de Dios. No sé cómo es tu relación con este concepto, pero es importantísimo para poder encarar y estudiar el libro de Job. Bien, vamos al material. Carlitos había encarado una primera parte del material. Yo ahora les voy a mandar justo en este momento al grupo de la iglesia la guía de estudio del material de 9 marcas que estamos haciendo para que ustedes lo tengan allí a mano. Y él habló, ¿se acuerdan qué habló? La primera parte ¿de qué se trató? A menudo sufrimos. Ahí va, ¿les llegó? ¿Sí? Ahí habrán el folletito. A menudo sufrimos. Entonces, ¿qué es lo que hace el material? Divide en tres partes de cómo encarar el libro. A menudo sufrimos, da un panorama un poco de lo que habla Job. Ya esta mañana vamos a hablar 2 temas rápidamente porque obviamente el tiempo es complejo, pero el material lo encara de la siguiente manera. Solo entendemos algunas veces y después algo relacionado a la confianza. ¿Ok? Bien, entonces, la segunda declaración que resume el mensaje de nosotros para nosotros es algunas veces entendemos. De eso se trata la mayor parte del libro. Me olvidé otro dato interesante. Vieron que Job es atemporal en un sentido. Está en un punto donde vienen varias cuestiones y es como, ¿y qué pasó acá? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, se dice, muchos comentaristas dicen que esas situaciones que pasaron cerca a la región del río Éufrates, que ya lo conocen, allí en la media luna fértil, y no sabemos cuál es su autor, pero hay alguna explicación más o menos por cómo él se expresa, que es en una época previa y más o menos a que el pueblo de Israel pueda entrar ya a la tierra prometida o algo así. Pero la realidad es que no sabemos puntualmente los tiempos que el libro marca. Por eso es importante entender que es un libro sapiensal. Seguimos. Permíteme darte una breve descripción general del resto del libro. Verás que esto es un bosquejo del verso de tu folleto. Tienen su folleto. Y al final del capítulo 2, 3 de los amigos de Job vinieron a consolarlo y se sientan con él en el silencio durante toda una semana. Muy sabio de su parte, finalmente en el capítulo 3, Job rompe el silencio y se queja a gritos.
Entonces vemos que en los primeros capítulos pasan diferentes circunstancias relacionadas a esta escena donde Dios está allí viendo y complaciéndose de toda su creación y el enemigo, Satanás, le dice, en realidad hay uno, como el que tú dices que tiene todo y no es que te quiere porque te quiere, sino te quiere por lo que tiene. ¿Se entendió? Nada más. Viene la situación, es muy particular porque ahí hay una versión que dice que no le toque la vida. Más allá que pasan enfermedades, no le deja tocar su vida, pero Dios permite que pasen diferentes situaciones. Ya sabemos desde lo de la situación de la esposa, muere su ganado, le da una enfermedad, ¿no? Le salen como llagas, ¿no? Sí, como la pasa muy mal en salud, mueren sus hijos, etcétera. O sea, una situación súper dramática. Y como decía Gaby, vienen los amigos. Y en esta narrativa con los amigos, ¿recuerdan el nombre de los amigos? Bien, vamos a nombrarlo. Elifaz, Bildad y Sofar. ¿Le van a poner así algún hijo a ustedes? Elifaz, Bildad y Sofar. En los ciclos 1 y 2, Elifaz habla y Job responde, luego Bildad habla y Job responde, y después Sofar habla y Job responde. En esa realidad, cada uno de los oradores comenta lo mismo. Los amigos de Job están sufriendo porque has pecado. Y Job le responde, no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tratan de justificar por qué pasó lo que pasó. Algo hiciste, Job. Algo te la mandaste y entonces, en consecuencia, Dios te está castigando. Más o menos eso es lo que los amigos están diciendo. Como decíamos, unos amigos así, ¿para qué amigos? Si al contrario de animarlo, mirar, estar con él, lo tratan es de hundir más. En lugar de Dios escuchamos un joven llamado Eliú que aparece en el capítulo 32 y habla detenidamente hasta el capítulo 37. Eliú dice que ha estado escuchando durante un tiempo, pero que no ha dicho nada porque es más joven y no quiere faltarle respeto a sus mayores. Pero Eliú no está feliz con nadie. Cree que han perdido mucho tiempo contemplando y señalando a Job y no mirando a Dios lo suficiente. Esto da 4 monólogos acerca de la grandeza de la justicia y misericordia de Dios que está por encima del entendimiento humano. Y este es otro punto, hermanos, que tenemos que tener en cuenta al encarar un libro como Job. Probablemente, no sé si alguna vez lo pensaron así, nosotros tenemos una revelación parcial de muchas de las cosas que Dios nos dice acerca de la salvación, de cómo vivir la vida. Pero no sé si han pensado eso, nuestra mente es chiquitita en medio de la inmensidad y lo gigante que es Dios. ¿Han pensado eso? ¿Se han sentado a reflexionar sobre eso? ¿Ustedes creen que nuestra mente finita, caída, en medio de una restauración de lo que Dios hace, es incomprensible? Es muy grande. Ese es el punto. La inmensidad de lo que Dios es muy finito, lo que podemos llegar a dimensionar y tratamos de comprender todo, pero déjenme decirle en esta mañana que no vamos a comprender todo. Hay muchas cosas que vamos a quedar como eso es la soberanía de Dios. El Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres, él no lo estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Así concluye el capítulo 37. Finalmente, en el capítulo 38, Dios mismo entra en la discusión y critica a aquellos que oscurecen el consejo con palabras sin sabiduría. ¿Ven? Van viendo la onda, la falta de sabiduría de estos hombres acerca de los amigos, acerca de por qué pasó lo que pasó. Y fíjense, vayan a sus Biblias, capítulo 38, versículo 2. Mati, ¿lo puedes leer fuertemente, por favor? 38:2. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿Ven? Entonces, es un libro sapiensal. Está hablando de sabiduría. ¿Qué está pasando allí? En uno de los pasajes más destacados de la Biblia, Dios evoca la imagen a Job y a los demás de su poder único y soberano, como dice en ese momento. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu e inteligencia? 38:36. Está ahí. ¿Cierto? Sí. Léelo. ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia?
Dios mira el mundo natural y considera las muchas cosas que ha hecho, desde los mares hasta las estrellas, desde las avestruces hasta los bueyes. Entonces, en este punto, Job obviamente tiene sentimientos encontrados. Imagínense de su propia vida. Perdieron absolutamente todo. Más allá, igual, Job nos enseña que alaba a Dios a pesar de eso. Pero hay un conflicto emocional en él diciendo, pero en serio, y hay un momento de queja donde viene Dios a través de una nube, ¿recuerdan? Y comienza a darle una visión del mundo. Y en realidad es muy interesante porque no le responde lo que nosotros ya sabemos de la narrativa de lo que hicieron y hablaron con Satanás. ¿Se dan cuenta de eso? No dijo, bueno, mira, la verdad es que Satanás vino y me dijo, no, nada de eso. Al contrario, le muestra todo un escenario acerca del universo, de todo lo que significa sostener el universo. Y hay algo muy particular en ese momento que habla de dos bestias. ¿Se recuerdan ahí? Habla de dos bestias, de Leviatán, que también es todo un tema interesante allí, que no vamos a poder entrar por tiempo, pero lo que básicamente está tratando de mostrar Dios es acerca de la inmensidad de lo que significa sostener el universo. Y Job reflexiona en ese momento y queda como, hey, es en serio, esto es muy grande, realmente es muy grande Dios. Luego del capítulo 40, Dios le pregunta a Job directamente, ¿es sabiduría tener contra el omnipotente? El que disputa con Dios responde a esto. Capítulo 40, versículo 2. A lo que la respuesta de Job es simple, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Como literalmente Job hizo así como. Dios responde, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Tú tienes tu brazo como el de Dios y tú truenas como voz como la suya. Adornarte ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama ardor de tu mirada, mira todo altivo y abátelo. Eso es capítulo 40, versículos del 8 al 11. En el resto de los capítulos 40 y 41, Dios continúa instruyendo a Job y a los demás acerca de quién es. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero? Porque yo restituya. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Qué notan acá? Momento de preguntas, clase. ¿Qué les llama la atención? Es muy fuerte como Dios acusa a Job de querer ser más soberano que él. Y le hace preguntas que son durísimas. Por ejemplo, el versículo 7 que le dice, yo te preguntaré y tú me escribirás. Uh-huh. Como diciéndole, a ver, decime, vos que aparentemente sabés más que yo, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Wow. Muy duro. Genial, Mati. ¿Qué más? Allá atrás. Iván, Lu, Yasmín, Julián, Avi. ¿Qué piensan por allá atrás? Hasta este punto, ¿qué les llama la atención? ¿No les suena algo muy parecido a lo que vimos como sociedad? Esta altivez y arrogancia de creernos más que Dios o refutar a Dios. ¿Qué les llama la atención? ¿Nadie? Tan tímidos. Ajá. Tremendo. Bien. Acá hago una pausa porque es un momento clave de lo que Dios nos puede estar diciendo a través de
este libro. ¿Cuántas veces podemos tener un corazón activo y arrogante y debatir lo que Dios hace o deja de hacer? ¿Somos quienes para hacerlo? No. Esa es la conclusión. Es Dios. ¡Wow! Es tremendo, es soberano. Él sopesa, Él mira, Él es soberano. Entonces acá Job nos está enseñando un principio fuertísimo. Porque él le dice, vos sos como, es humano, o sea, mira lo que está pasando y qué beneficio tuvo Job que tuviera esa revelación de lo que Dios le está diciendo. La historia termina aquí en el capítulo 42 con Dios diciéndole, Elifaz, Bildad y Zofar, que han estado equivocados. Él dice que lo que Job dijo acerca de Dios es verdad. 42:7. Entonces él bendice a Job. Hay algunas cosas interesantes que Dios no dice, las cuales veremos en un momento. Esto es un resumen del libro. Ahora regresamos a un tema principal que se extiende a través de estos capítulos. Algunas veces entendemos. Entonces acá termina el libro, al final vemos que Job nuevamente es restituido varias de las cosas, pero recuerden que no se les quitó por hacer algo malo, tampoco se le están dando por hacer algo bueno. Simplemente en la sabiduría y en la soberanía de Dios, Dios permitió nuevamente que él tuviera las cosas que tenía anteriormente. Los amigos de Job sostuvieron que siempre podemos entender por qué sufrimos. Sus argumentos se pueden resumir básicamente de esta manera. Job, lo que te pasó realmente es malo. Debes haber pecado extraordinariamente porque Dios es justo. Y aunque niegues haber pecado, sabemos que debemos haber hecho, no puede haber otra explicación. Y cada vez que Job básicamente respondía, oh no, esto no puede ser por mi pecado, no es que él considerara que nunca había pecado, sino que no creía que su vida hubiese un pecado tan grande y oculto que merecía semejante calamidad. No sé qué han pasado en sus vidas particularmente, pero acá Dios nos está dando una respuesta tremenda. Lo malo que puede sucederte en la vida no es por algo malo que tú hiciste. Sí, definitivamente muchas veces por nuestra irresponsabilidad o por nuestras decisiones podemos tener consecuencias tristes. Pero por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad terminal y pasa, o un accidente, no es porque Dios es malo, no es porque es que Dios estaba tratando de hacer algo y entonces tú hiciste algo malo, etc. Dios es soberano. Y sé lo que estoy diciendo es muy difícil, porque no quisiéramos pasar una situación así, ¿cierto? Es muy fuerte. Y Job nos enseña que a pesar de estar pasando una situación así, el principio es alabarlo. Alábalo aún en medio de la tormenta. No sé qué ha pasado en sus vidas, si ha pasado una situación muy particular, pero sin duda aprendemos que en la Biblia, cuando Dios permite en su soberanía pasar por situaciones de esas, lo que Dios está haciendo es formar carácter cristiano en nosotros. Es develar carácter. Realmente, ¿dónde estaban tus esperanzas, tu fe? No sé la vida de cada uno de ustedes. Al que más conozco acá creo que es Iván. ¿Sí? Con Iván me conozco hace como 15 años. Los demás, de a poquito, más que menos. Pero es fuerte eso. Cuando pasamos por situaciones así, decir, wow, a pesar de, Dios tiene el control y es soberano en una situación así. Bien, vamos avanzando. Voy a leerles un párrafo acá que marqué de la lectura que me pareció interesante. Todos tenemos tendencias similares. Todos suponemos en cierto modo que tenemos el derecho de entender lo que Dios hace a través del sufrimiento. ¿Ven este punto del sufrimiento? ¿Por qué pasan cosas malas? Entonces, cuando preguntamos por qué el sufrimiento, no lo hacemos humildemente, lo hacemos con enojo. ¿Cómo se atreve Dios a hacernos esto si le hemos seguido con tanta fidelidad? La vez pasada cuando hablamos el tema de la predicación anterior, de Aarón y los hijos, era fuerte porque conocemos muchos pastores, misioneros, personas que sirven y pasan situaciones tristes. ¿No han escuchado casos así? Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Y como, bueno, es fuerte, es interesante pensar esto.
o desesperadamente. Creo que mi confianza en Dios no funcionó después de todo, pero ¿por qué esperamos esta clase de conocimiento? Ese es el objetivo de Job. Quizás me que cualquier cosa, otra cosa, Job nos enseña que no conocemos toda la información en un momento. Veremos el intercambio entre Dios y Satanás que responde por qué Job sufrió. Pero Job nunca lo supo, ¿cierto? Nunca lo supo. Y Dios nunca se lo explicó tampoco. Dios no dice, oh Job, lamento los problemas que has estado teniendo, déjame contarte lo que pasó. Satanás vino y dijo, entonces yo dije y luego ya ves. No, nada de eso. Job queda a oscuras. Así que los amigos de Job no entendieron por qué Job sufrió. Job no entendió por qué sufrió. Nosotros entendemos, pero solo porque Dios nos lo dijo. Entonces el libro de Job no trata acerca de comprender, escuchen bien, por qué sucede el mal. ¿Escucharon bien? ¿Están conmigo acá? Más bien simplemente nos está diciendo que solo algunas veces lo entendemos, solo algunas veces, dice acá el material. Su soberanía. Simplemente. Es una actitud muy fuerte en nuestro corazón de decir, Él es soberano y si Él permitió eso, Él es soberano. Entonces, si no obtenemos lo que queremos, lo que Job quería, una explicación, como yo creo que todos somos Job, ¿no? Después de una situación así, todo sale de nuestro corazón y dice, ¿pero por qué? ¿Cómo podemos continuar viviendo vidas felices? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. A menudo sufrimos, algunas veces entendemos, pero siempre podemos confiar. Y ese es el tercer punto. Acá dice preguntas. Nos quedan 20 minutos, alcanzamos. ¿Vamos bien? ¿Están bien? ¿Están conmigo acá? ¿También de calor? Bien, buenísimo. Siempre podemos confiar para los que están tomando nota. Fíjense ahí en el archivo que les envié también. Ahí está el bosquejo que habla de siempre podemos confiar. Y creo que esto es lo más lindo al final de toda esta enseñanza que nos da este libro. Siempre podemos confiar, siempre. Más allá de una situación crítica y compleja que podamos estar pasando, siempre podemos confiar. La fe existe porque el conocimiento no. Si insistimos en vivir según nuestro propio conocimiento y completamente apartados de la confianza, entonces no podemos ser cristianos. Tenemos que saber cómo confiar, dice acá el material. ¿Recuerdan qué dice Hebreos sobre la fe? ¿Alguien que me lo diga así de memoria? Hebreos 11, Mati, ¿lo sabes? ¿Allá atrás escucharon? ¿Sí? Interesante. La fe es fundamental para esto, de la soberanía, la confianza. Es la fe, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Sabemos que la fe es ¿qué? Un don de Dios, un don de Dios que nos ha podido permitir vivir para tener una vida cristiana reverente bajo su voluntad. La pregunta es, ¿somos conscientes de la fe que Dios nos dio en cada uno de los pasos, decisiones que estamos viviendo o en circunstancias tristes? ¿Tenemos fe a pesar de una situación difícil que esté pasando en tu vida? Un robo, pasa un montón en nuestro país, tristemente. Una cuestión de salud, veo al enfermero. Yo no me imagino las historias que vos debes tener allá en el hospital, ¿no? Es como ahí en medio de cuidados intensivos, ¿pero por qué? Es muy fuerte. El tema de la salud a mí me conmueve un montón porque de verdad es algo muy, muy fuerte. Otra área, la economía. Una economía tan volátil en un país como el nuestro es difícil, pero en esas situaciones me encanta que el libro de Job nos enfoca, hermanos, porque Jesús nunca prometió de que no iba a haber dolor en el mundo, ¿cierto? Tristemente muchas personas dicen que cuando ya estás con Jesús todo bien y no, al contrario. Viene una lucha grande, grandes batallas, pero qué bueno es recordar que Dios está en medio de las batallas, lucha por nosotros, nos da esperanza, está en medio de la barca y va con nosotros. ¿No les da paz eso? A pesar de, vamos para el cielo, a pesar de este lugar
que muchas veces es triste porque es un mundo caído, sabemos que tenemos una perspectiva eterna y somos hijos del Todopoderoso y vamos para el cielo. ¿No les da gozo eso? Es hermoso. Cuando pasen situaciones difíciles es como eso nos ayuda a tener una perspectiva eterna en medio del dolor. La buena noticia es que tenemos una base para esa confianza, el poder de Dios. En alguna de las poesías más bellas que jamás leerás, el libro de Job muestra el poder de Dios, en el que estamos llamados a confiar, al igual que los otros grandes libros del Antiguo Testamento que lidian con el problema del sufrimiento. Nunca encontramos una explicación, pero entendemos más acerca de quién es Dios. Y en ese conocimiento de nuestro Señor encontramos la evidencia que necesitamos sobre cuál basar nuestra confianza. Vemos su creación de todas las cosas, consideramos su poder y su complacencia, observamos su providencia en el cuidado de todo lo que ha creado, especialmente su cuidado por nosotros, y sabemos que podemos confiar en Él. Como dije, Job nunca entendió por qué sufrió, en cambio recibe el conocimiento acerca de Dios, y Job confió en ese Dios. Hermanos, ¿ustedes confían en Dios? Es una pregunta muy personal, cada uno de ustedes en esta clase. ¿Realmente confían en Dios en una situación crítica de sufrimiento para sus vidas? A mí me es súper confrontante leer esto. ¿Realmente confiamos en Dios cuando perdemos un trabajo o cuando recibimos una mala noticia, a pesar de... Cuando las papas queman, ahí sí es como realmente uno ve quién, ahí devela carácter, ahí realmente sale donde estábamos confiando, en dónde estábamos parados, si en Cristo o simplemente era algo que decíamos con palabras. Y es muy lindo porque hay un versículo que es clave en esta narrativa, en este libro, y es cuando Job dice, yo de oía, ¿recuerdan ahí? ¿Cómo es? ¿Lo tienen ahí? ¿Saben dónde está? Capítulo, Mauri, por favor. Capítulo 42, versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias, Mauri. De oídas, más en mis ojos. Y miren lo que pasó, Job. Tremendo encuentro, tremenda revelación, esa relación que él tenía con Dios, tremendo, de oídas. Tantos años viniendo a la iglesia, sentándome ahí, de oídas. Pero hay una revelación personal de una circunstancia particular en su vida. ¿Cómo es tu vida en esa relación personal con Dios en esa circunstancia particular? ¿Estás escuchando de oídas o realmente lo estás viviendo en una relación personal con Dios dinámica, constante, continua, apasionante? ¿O simplemente es una religiosidad, un contexto, ya sabemos los métodos, los modos? Interesante cómo confronta aquí la vida de Job para nuestras vidas. Para ir terminando, ¿tenemos tiempo? Sí, un montón de tiempo. Acá dice, pero Satanás nunca ha sido de dejarse amedrentar solo por estar equivocado. Así que acusa a Job de servir a Dios solo porque se mantiene sano. Claro, dice Satanás, puedes quitarle a un hombre todo lo que tiene, pero si tocas su cuerpo descubrirás lo que realmente le importa. Entonces te maldecirá en tu cara. Una vez más, Dios deja que Satanás haga lo que pide, quitándole la salud de Job. Y adivina qué, incluso cuando el cuerpo de Job se desgasta, él sigue adorando a Dios. Otro gran principio, que ya lo hemos repetido nuevamente. A pesar de seguir adorando a Dios. Fuerte. Las circunstancias cambiantes de Job revelan que, por muy rico que sea, Job no adora a Dios por sus riquezas, por sano que esté. Job no adora a Dios por su salud. La verdadera adoración a Dios no depende de nuestras circunstancias. Ciertamente podemos dejarle gracias por las buenas circunstancias, pero la verdadera adoración es una respuesta a quién es Dios independientemente de nuestras circunstancias. Creo que ahí ya quedó bastante claro
lo que el libro de Job nos enseña. A pesar de, o de las circunstancias que estemos viviendo, hermanos, adoramos a Dios, a pesar de, no solo en las buenas. Dice un dicho que muchas veces Dios permite cuestiones también, porque Dios en el dolor, cuando estamos bien, susurra, pero cuando estamos mal, en el dolor, grita. ¿No se dieron cuenta muchas veces cuando un amigo, un familiar está viviendo una situación no creyente inclusive, difícil, es como más vulnerable? ¿No les ha pasado? Es un poco más accesible acercarse y decirle, y los animo a algo, a mí me ha pasado un montón, es inclusive un buen tiempo y una buena manera para acercarse y compartirles de Jesús, porque con los chicos de la universidad muchas veces, ateos, agnósticos, están pasando por diferentes situaciones difíciles y uno le dice, yo voy a orar por vos por eso. Y la persona, ¿saben qué responde? Bueno, dale, gracias. La gente está dispuesta a que oremos por ellos. Entonces, sí, en el trabajo, en la familia, un amigo no creyente es vulnerable en medio de una circunstancia difícil, quizás Dios está permitiéndola para que vos te acerques y le compartas de Dios. Y anímate a decirle, voy a estar orando por vos. No sé, mi mamá está a punto de perder el empleo, voy a estar orando por vos. Y ora, ¿no? No hagan la típica de cristiano, que muchas veces uno dice ora y no ora. Y recuérdenle después en las semanas decir cómo está, cómo vienen las circunstancias allí. Y créanme que es algo muy lindo porque la persona ve la atención que puedes estar teniendo y orando por ello. Bien, vamos a ir concluyendo, así tenemos 10 minutitos antes de comenzar la reunión. Entonces, conclusión. Mencioné previamente la historia de los discípulos preguntándole a Jesús acerca de un hombre ciego. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aparentemente estaban haciendo la pregunta incorrecta. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan capítulo 9, versículo 3. Dios tiene la intención de mostrar su gloria en tu vida y en las vidas de los que te rodean. Puedes estar seguro de esto. Ahora, como específicamente tiene la intención de hacer esto, nos llevaría a otros libros de la Biblia, pero dentro del contexto de Job podemos ver muy claramente que él tiene intención de mostrar su gloria en la vida de sus hijos mientras que continúan sirviéndole en medio de las pruebas de la vida. Si eres hijo de Dios, reconciliado con él por medio de Cristo, entiende que tu propio sufrimiento puede mostrar exquisitamente la gloria de Dios, mientras sirves y le adoras de una manera que desafía la comprensión y las habilidades del mundo. Si tú, cristiano, te encuentras viviendo actualmente una temporada de sufrimiento, es posible que Dios esté sentado en el cielo en este momento y hablando a la hueste celestial acerca de ti. ¿Has considerado a mi siervo? Podría ser que un día verás cómo Dios muestra a toda la creación las glorias no reveladas en el presente de lo que ha hecho al hacerte a su imagen y luego al hacerte como su hijo. A menudo sufrimos, solo algunas veces lo entendemos y por la gracia de Dios siempre podemos confiar. Entonces, a manera de conclusión, hermanos, podemos ver que esta historia nos está mostrando claramente lo que significa confiar en Dios, en su soberanía, en la sabiduría, que a pesar de las malas situaciones, Dios está trabajando por medio de ellas para nosotros ser más parecidos a Cristo, para también develar qué es lo que está en nuestro corazón. Muchas veces la permite para sacar cosas que no están bien y que muchas de las circunstancias tristes que pasan no es porque nos hayamos portado mal, sino porque Dios es soberano, sabio, y que en medio de eso tenemos que vivir con un corazón agradecido, adorándole, aunque cueste, aunque es difícil. Yo sé lo que le estoy diciendo, no es fácil, nadie quiere pasar por una situación difícil, pero a pesar de eso, la Biblia nos está animando, alábale en medio de la tempestad, porque Dios está con nosotros. Amén. ¿Alguna duda, inquietud, algo más que quieran comentar sobre el libro de Job que les haya llamado la atención? ¿No? ¿Nadie? Bien. Esteban. Entonces, en cierta medida, Dios permitió que le pasara todo eso a Job para que él lo conociera
Interesante, muy buena pregunta. ¿Qué piensan? En cierta medida, Dios permitió eso. Ajá. ¿Lo quieren leer? ¿Cuál era el versículo, Ofe? $42.5. Muy buena pregunta la de Esteban, me encantó. ¿Ven? Esto es una clase, es para eso, para hacernos preguntas y pensar en eso. Muy buena pregunta, Esteban. Y probablemente lo que dice, sí, probablemente mucho de lo que permitió Dios en su soberanía era para que él lo conociera de una relación mucho más íntima. Probablemente sí, sí. Muy buena pregunta. Bien, tengámosla en cuenta los que están tomando nota para seguir reflexionando sobre el libro de Job. Bien, la otra semana, Carlitos, venimos con, ¿recuerdan? ¿O Rodri? ¿Con cuál libro venimos? ¿Salmos? Venimos con los Salmos. Bien, entonces no se la pierdan, vamos con los Salmos. ¿Qué les parece si oramos? ¿Ok? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por todo lo que haces, inclusive por las cosas que permites que pasan en nuestras vidas que no son lindas. Gracias, gracias inclusive por las cosas no tan lindas que muchas veces podemos experimentar, Señor. Un robo, una situación económica, alguna enfermedad, Señor. Qué bueno que a través de tu palabra nos enseñas que tú eres sabio, 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 soberano. No somos quienes para debatir o pensar por qué o aquello, Señor. Nosotros tenemos que entender y comprender que tú eres sabio siempre, Señor. Ayúdanos, mediante el poder de tu Espíritu Santo, a comprender que cada situación vos tenés el control, Señor. Gracias, gracias por este libro, por esta persona como Job, por lo que aprendemos, que a pesar de las circunstancias tristes que le están pasando, Él te alaba, Señor. Él te alaba, Señor. Gracias. Ayúdanos a tener un corazón así, que a pesar de lo triste que puede estar pasando, te alabamos y seguimos confiando porque tú estás en medio de la prueba que podemos estar experimentando, Padre. Gracias por esta clase, Señor, y te pido por el tiempo que sigue para que nos sigas acompañando. Amén y amén.